Señor presidente, bienvenido en Atenas y muchas gracias por estar con nosotros en Grecia. Europa ya está en su octavo año de crisis económica. Grecia era y sigue siendo una de las grandes víctimas. También otros países del sur han sufrido la crisis económica, incluso España. La idea que se plantea ahora, que se debate bastante, es de una Europa de múltiples velocidades. Es una idea en la que coincide también el presidente actual del gobierno español. En su opinión, ¿eso significa más o menos Europa? Y para usted, que pertenece a la gran generación de los socialistas de la Europa, me gustaría preguntarle, ¿podría ser esta la nueva visión del eurosocialismo? Bueno, vamos a ver, la periferia ha sufrido. Se ha olvidado que no forma parte del sur de Europa, Irlanda, por ejemplo, que hizo un rescate del 100%, pero ha sufrido. Y ha sufrido, yo creo que por errores cometidos en la manera de enfrentar la crisis, la Unión Europea. Había problemas estructurales y problemas coyunturales. Y yo creo que lo hemos hecho mal, no corrigiendo los problemas estructurales que vienen desde la aprobación de la Unión Monetaria, y lo hemos hecho mal también los problemas coyunturales. Digamos que si comparamos la política europea frente a la crisis con la política que hizo fundamentalmente el gobierno Obama, veremos que las políticas activas, anticíclicas, en el gobierno Obama han dado un resultado mucho más equilibrado, mucho más positivo, mucho más rápido para salir de la crisis que la política de austericidio europea. Bueno, pero estamos en la situación que estamos. No solo ha sido esa crisis de la que todavía no salimos, la financiera que contagió la economía productiva, ha sido también después una segunda crisis, la de los refugiados, una tercera crisis que induce la decisión británica del Brexit, y me atrevo a decir que una cuarta crisis, que es la irrupción de Trump en la presidencia de Estados Unidos, volviéndole la espalda unas veces y otro mirando de reojo a la Unión Europea y a la OTAN. Por tanto, Europa necesita reforma sin duda. Este debate sobre las velocidades de desarrollo de la Unión, si varias velocidades o no, no es nuevo, créame. Yo tengo 75 años, estuve más de 10 años en el Consejo Europeo, y Europa siempre ha tenido no distintas velocidades de desarrollo, distintos ámbitos de compromiso. No eran ni siquiera círculos, porque algunos pertenecían a determinadas cosas y no a otras. Por tanto, ha sido una geometría relativamente variable. Países que estaban en Schengen e incluso fuera de la Unión, países de la zona euro, pero pertenecían, sin embargo, al proceso de toma de decisiones del conjunto, etcétera. Por tanto, lo que digo es que hay una crisis estructural, no funciona la unión monetaria sin la unión económica, que es lo que aprobamos, eso hay que resolverlo, y en lugar de hablar si necesitamos más Europa o menos Europa, yo diría que necesitamos mejor Europa. Y para que tengamos mejor Europa hay elementos cualitativos que son necesarios. Por ejemplo, la zona euro necesita una gobernanza económica para la zona euro, completando la decisión de la Unión Monetaria. Pero una gobernanza significa que necesita controles democráticos de la gobernanza. Eso supone un primer círculo. Bueno, llamémosle como queramos. Hay países que están comprometidos con una moneda única y que necesitan una política económico-fiscal convergente con la unión monetaria. Si no, eso no va a terminar funcionando. No es bastante con el pequeño avance de la unión bancaria. Por tanto, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Macron en su visita a Grecia, con lo que el propio gobierno griego acepta. Bueno, y el gobierno español, pues, estará dentro de la corriente, es la personalidad del propio presidente, es que se pone de perfil y si ve que el aire va para acá, pues va para acá, y si no, pues se para, es su carácter. Pero espero que España, como lo hizo durante los años que yo presidí el gobierno, esté en el núcleo principal del proceso de decisiones en Europa. Pero por favor, a los europeístas, como yo, les pido que no entren
en el galimatías de más Europa, menos Europa. En algunas cosas puramente reglamentarias hemos acumulado una burocracia relativamente innecesaria. Y en otras cosas que son imprescindibles, como una gobernanza económica del euro, no hemos dado los pasos que debíamos dar. Por eso digo, no es más ni menos Europa, sino una mejor Europa. Hace hasta unos años el ciudadano europeo veía la Unión Europea y la participación de su país en esa que le beneficiaba y bueno, realmente tenía mejores condiciones económicas, más dinero en su bolsillo, fronteras abiertas, estado de bienestar y sobre todo paz. Pero este sueño europeo parece desvanecerse, sin embargo. Bueno, vemos un aumento del fascismo, del nacionalismo, del populismo, tanto por las izquierdas como por las derechas, está bien. Bueno, parece que el sueño europeo no está tan atractivo como en el pasado. Bueno, ¿usted está de acuerdo con esa visión? Y sí está de acuerdo. ¿Podría ser una refundación, un restablecimiento de la Europa, como ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron hace una semana en Atenas? No solo es posible, es deseable, y si queremos enfrentar los desafíos de la globalización, es imprescindible. Hay una cierta desafección respecto de Europa. En España ha crecido porque yo creo que las políticas europeas frente a la crisis, acabo de decirlo, han sido políticas equivocadas. No se enfrentan los problemas estructurales de gobernanza de Europa. Yo firmé el Tratado de la Unión Económica y Monetaria, saludé la llegada del euro y recordé en el mismo momento, no sirve para nada porque no tenía ninguna responsabilidad institucional, que no habría una política monetaria eficiente si no se acompañaba de una política económico-fiscal convergente, con el mismo nivel de responsabilidad. Esa es la gobernanza. Por tanto, la desafección forma parte de los ciclos históricos. En España se da menos que en otros sitios, pero lo paradójico es que en Francia, si me permite, contra pronóstico de las corrientes de fondos de desafección, de renacionalización, de nuevos nacionalismos. Los nacionalismos siempre tienen una fuerza expansiva y excluyente. Y Europa no debería olvidar, y eso se debería recordar por los responsables, por los líderes, por las escuelas, que el nacionalismo en el siglo XX, la primera mitad, ha destruido 2 veces a Europa. Ese nacionalismo adopta forma de populismo, es de izquierda o es de derecha, es nacionalismo. La bandera con la que se llega, esa que llamamos populismo, la puede enarbolar Trump o Mélenchon, me da exactamente igual, ¿no? Pero el fondo del problema es el mismo. Pero soy crítico con los críticos de los populismos que no se preguntan algo fundamental. ¿En qué han fallado las fuerzas políticas representativas de la centralidad para que se haya abierto tanto espacio para el populismo? Mientras que no hagamos una revisión crítica de lo que hemos hecho mal, no podemos llegar a comprender por qué hemos abierto tanto espacio al populismo. Y esto nunca se discute. ¿Por qué? Porque en política es más fácil echar la culpa a otro y descalificar a otro. Mucha gente que llega con una visión populista, si asume seriamente la responsabilidad, se centra y trata de resolver los problemas de su propio país. Y yo creo que el ejemplo griego es clarísimo. Usted da igual, usted de pronto tiene una responsabilidad y frente a esa responsabilidad tiene que asumir que tiene que defender los intereses colectivos. Bueno, por tanto, verá, yo creo que la única esperanza de los países que conforman la Unión Europea es la unidad de Europa y que sea Europa la que responda a los desafíos de esto que llamamos la globalización en sentido amplio. Uno a uno, juntos, representamos algo. Uno a uno no representamos nada. Ahora, Europa tiene que fortalecer
su satisfacción de los ciudadanos, es decir, tiene que ser relevante para los ciudadanos, haciendo las cosas que le he dicho antes, si quiere ser relevante para el mundo. Y tiene que ser relevante para el mundo, de verdad, con una política exterior, con una política de seguridad que sea europea. El socialismo en Europa parece que sufre una crisis de identidad. Los hechos lo dicen, no yo. Bueno, por ejemplo, en Alemania, ahora que los socialistas parecen que no van a ganar las elecciones. En Francia, el presidente Macron no lo puedes llamar un socialista, más que un liberal. En Holanda teníamos recientemente un nuevo gobierno conservador. Bueno, en Grecia los socialistas están en un proceso de refundarse, de restablecerse, con muchos problemas también. En Europa del Este ni hablar. Bueno, parece que hay una crisis de identidad. ¿Cuál es su opinión sobre el futuro del eurosocialismo? ¿Sigue siendo atractivo para los ciudadanos europeos? Y si lo es, ¿por qué no gana elecciones? Si fuera atractivo, no estaría perdiendo posiciones. Hay un problema de identificación de la respuesta socialdemócrata, porque se ha desvaído, se ha diluido, y en ese problema de identificación de la respuesta socialdemócrata se ha producido una crisis de identidad y una crisis, por tanto, de adhesión, de respuesta, de movilización popular. Yo creo que es una responsabilidad de los socialdemócratas hacer ver a los ciudadanos que en una economía interdependiente, globalizada, etcétera, que cuando tiene éxito aumenta las desigualdades y cuando tiene que ajustarse las aumenta mucho más porque el ajuste perjudica a la gente con menos posibilidades, destruye clases medias, bajas y medias, etcétera. Los socialistas tienen que renovar, como diría Willy Brandt poco antes de morirse, la virtualidad de la socialdemocracia es que siempre puede tener nuevos comienzos, nuevos principios frente a nuevos desafíos. Eso no se ha producido. Es más, hay paradojas fantásticas. Mire, en Alemania, veremos lo que pasa, pero en Alemania, en la coalición, la gran coalición que gobierna hasta hoy, las políticas sociales que se han implementado, incluso salario mínimo, recuperación de una serie de derechos sociales, han sido todas políticas propuestas por los socialdemócratas en la coalición. Sin embargo, para la gente, la atribución de esas políticas se focalizan en Merkel. De tal manera que los socialdemócratas han hecho propuestas, Merkel las ha aceptado en la coalición y se las ha apropiado. Por tanto, no han sido capaces de identificar que la vuelta del salario mínimo a Alemania es una propuesta socialdemócrata, para entendernos, más otras muchas propuestas con un contenido más social. Por tanto, tenemos un problema de identificación de la socialdemocracia. Yo soy un socialdemócrata de verdad desde siempre. Entonces, veo que existe ese problema al mismo tiempo que veo que la respuesta socialdemócrata sería la única que daría satisfacción en Europa y fuera de Europa a los desajustes en la redistribución de la renta y en las desigualdades que está planteando la globalización. Ahora, ¿es una respuesta socialdemócrata de los años 60? No, es una respuesta socialdemócrata para los nuevos desafíos de una economía interconectada, que tiene que tener en cuenta algunos de los elementos de los que habla Macron. O sea, la economía tiene que ser competitiva, por tanto, puede ser socialdemócrata, mejorar las condiciones sociales, pero la productividad y la competitividad es un problema de todos. Por tanto, tiene que ser una responsabilidad también socialdemócrata. No es solo la redistribución del ingreso que nos identifica, es también la eficiencia de políticas competitivas en el marco de la economía global. No nos atrevemos a decir eso. Por tanto, no nos identifican con claridad. Yo confío, tengo la esperanza de que la respuesta social verá,
En el gobierno griego hay una cosa curiosa, que es dentro de su identidad radical, la coalición radical de izquierda, etcétera, hay un deslizamiento para ocupar un espacio con muchas dificultades que vienen impuestas por los planes de reestructuración, por los memorándum impuestos por la Unión Europea, para ocupar el espacio del centro, con las contradicciones estas. Pero bueno, no se puede identificar, de hecho por eso se produjeron algunas fracturas, la actitud de responsabilidad que yo respeto y que apoyo, no soy como sus viejos amigos que ahora ya no los quieren mirar, no se puede identificar con su origen, sino con el ejercicio de la responsabilidad de gobierno para disminuir el coste social del ajuste que se impone. Señor presidente, era un placer estar con nosotros en CNN Grecia. Encantado.